Soy Timoteo, y tal vez tú también lo seas. Hay un tipo de dolor que no tiene nombre. Es el que sentimos cuando intentamos ser fieles a un propósito, pero estamos desgarrados por dentro por las dudas, el miedo y la soledad. ¿Alguna vez has sentido esto? Como si algo grandioso te llamara, pero el mundo e incluso tú mismo estuvieran conspirando contra ello. Lo sentí. Detrás de las cartas que hoy se leen en las iglesias, detrás del título de discípulo de Pablo, había un joven dividido, perdido entre dos mundos. Soy Timoteo, y mi historia no comienza con la gloria, comienza con el conflicto. Hijo de una mujer de fe y de un hombre seguidor de los dioses de la razón, crecí sin saber a quién pertenecía, judaísmo o helenismo, tradición o libertad. Mientras otros buscaban estabilidad, yo buscaba significado, y en ese caos ocurrió lo inesperado. Me llamaron, pero no por cualquier hombre, por Pablo, el apóstol de lo improbable. Pero ojo, esto no es una fábula religiosa, es un viaje real de alguien que enfrentó persecución religiosa, traición de quienes decían estar con él, y descubrimientos que sacudieron todo lo que creía sobre mi linaje y mi misión cristiana. ¿Alguna vez has imaginado descubrir que tu padre estaba involucrado con enemigos de la fe? ¿Que tu pasado esconde secretos capaces de alterar el curso de tu existencia? Quizás pienses que tu historia es demasiado común, pero ¿qué pasaría si, como yo, fueras forjado en algo más grande sin siquiera darte cuenta? ¿Qué pasa si el dolor que experimentas hoy es parte de un propósito divino que aún no se ha revelado por completo? El Evangelio no es un cuento de hadas. Es un llamado a corazones dispuestos a sangrar por la verdad, incluso cuando parece lejana. Así que escuche, esta no es solo mi historia, es un espejo, y si has llegado hasta aquí quizás sea porque una voz interior ya te susurra que tú también tienes una vocación. Y ha llegado el momento de dejar de correr, listo para descubrir quién eres realmente, porque todo empieza ahora. Timothy no nació en un escenario de cuento de hadas. Vino al mundo en una encrucijada entre fe y razón, entre el firme judaísmo de su madre y el sofisticado helenismo de su padre. Imagínese crecer en un hogar donde por la mañana se recitaba la Torá y por la noche se hablaba de mitología griega a la luz de una lámpara. La mente de un niño común y corriente se rompería con la duda, pero el alma de un elegido comienza a forjarse allí, porque no hay propósito sin tensión, y Timoteo era la encarnación viviente de un antiguo conflicto. A cada paso, Timothy se sentía desgarrado. Cuando visitó la sinagoga con su madre, lo miraron con sospecha debido a su ascendencia mixta, y cuando estuvo entre los helenistas, sufrió un desprecio disfrazado por haber sido criado bajo las creencias obsoletas del judaísmo. Ningún mundo lo aceptó por completo. ¿Alguna vez te has sentido así? Ni aquí ni allá, simplemente en ninguna parte. Pero es precisamente ahí donde nacen los gigantes de la fe, en los desiertos de la identidad. Mientras otros niños corrían libres por las calles de Listra, Timothy tenía preguntas que no sabía a quién preguntar. ¿Dios o dioses? ¿Verdad o lógica? ¿Misión o supervivencia? Su mente se convirtió en un campo de batalla, y su corazón, un templo silencioso donde Dios comenzó a susurrar. El discipulado aún no había llegado, pero el hambre de respuestas ya lo diferenciaba. El chico de ojos atentos y alma inquieta se estaba preparando. Simplemente no sabía todavía por quién. ¿Y para qué? Si la fe cristiana fuera un teatro, Timoteo sería ese personaje que entra tímidamente, pero lo cambia todo sin estridencias. Observó más de lo que habló, absorbí más de lo que cuestioné, pero en el interior ya ardía un fuego que ningún filósofo griego ni rabino tradicional podía apagar. Estaba cansado de discursos vacíos, quería la verdad,
Quería una misión, quería pertenecer a algo eterno, y no sabía que este deseo era la contraseña secreta para un destino transformador. Lo que parecía una debilidad, esta mezcla de culturas, esta no pertenencia, era de hecho la clave de todo. El Dios que escribe historias con líneas torcidas ya estaba planeando algo extraordinario. El puente que Timoteo sería entre mundos, lenguas, religiones y generaciones ya comenzaba a tomar forma, porque antes de que alguien pueda ser apóstol, pastor, maestro, necesita ser quebrantado y reconstruido. Timothy se forjó en la fricción entre mundos, y eso lo hizo único. Todo cambió en una tarde cualquiera en Listra. Nadie esperaba nada más que rutina, comercio, ruido y debates filosóficos, pero algo diferente flotaba en el aire, como una tensión invisible. Un hombre extraño, de aspecto desgastado, ojos intensos y una voz que cortaba el alma, comenzó a predicar sobre un rey crucificado. Era Pablo, el apóstol. Mientras otros se reían o lo ignoraban, Timothy se detuvo, y él escuchó, no solo con sus oídos, sino con todo lo que tenía dentro. Eso no fue un discurso, fue el destino. Las palabras de Pablo rompieron algo en Timoteo. No podía explicarlo, pero era como si todo lo que había experimentado hasta ese momento convergiera en ese momento. Cada duda, cada rechazo, cada noche de oración silenciosa ahora tenía sentido. El evangelio presentado por Pablo fue como agua viva en medio del desierto de su alma. Pero junto con la revelación vino el miedo. Seguir a ese hombre significaba abandonar la comodidad de la neutralidad. Significaba decir sí al llamado espiritual y no al mundo. Pablo rápidamente notó algo en Timoteo que muchos líderes no ven: disponibilidad. Timoteo no era perfecto, pero era sensible. Era joven, pero firme. No lo sabía todo, pero tenía muchas ganas de aprender. Por eso el verdadero discipulado es tan poderoso. No busca talentos ya preparados, sino corazones moldeables. Cuando Pablo lo invitó a seguirlo, Timoteo no tenía todas las respuestas, pero tuvo coraje. Y eso es suficiente, porque a veces lo único que Dios necesita es un sí dicho con el corazón tembloroso. Aceptar la invitación fue como saltar por un precipicio sin saber si habría suelo. Timothy sabía que no sería fácil. Estaba consciente de las persecuciones, de los peligros en la antigua Roma, de las amenazas que traía el nombre de Jesús. Pero algo dentro de él ardía más fuerte que el miedo. Ese es el secreto. El llamado de Dios no anula el temor, simplemente pone el propósito por encima de él. Y allí, ese día comenzó un nuevo capítulo. Un capítulo escrito con valentía, fe cristiana y la osadía de dejarlo todo atrás. Timoteo dejó su hogar, su ciudad, sus amigos e incluso la seguridad de la duda. Siguió a Pablo sin garantías, sin guión, sin retorno. Pero no lo hizo solo. Llevaba consigo el recuerdo de la fe de su madre, el eco de la voz de Pablo y la presencia de un Dios que había invadido su historia sin pedir permiso. Fue el comienzo de algo mucho más grande, no solo un viaje, sino una transformación. Y cuando un corazón responde al llamado divino, hasta los cielos se mueven. No sabía que pronto su fe sería probada con sangre. La conversión de Timoteo fue intensa, pero su iniciación en la misión cristiana fue brutal. Poco después de comenzar a caminar con Pablo, vio lo que muchos solo habían oído hablar. El precio de la fe cristiana no fue simbólico, era sangre, fue sudor, fue escapar. En uno de sus primeros viajes, cuando aún estaba aprendiendo a caminar en la fe, vio a soldados romanos arrastrando a un cristiano anciano por la plaza. No hubo juicio, solo un grito ahogado y muerte. El discipulado se convirtió en un verdadero campo de batalla. Imagine el impacto de esto en un joven que acaba de decir sí a Dios. La adrenalina, el miedo frío, las ganas de correr y el impulso de creer todo al mismo tiempo.
La antigua Roma no hacía ceremonias con nadie que se atreviera a proclamar un rey que no fuera César. El evangelio era visto como una amenaza, y quien quiera que lo llevara, como un traidor al imperio. Timothy estaba en medio de todo, sin armadura, sin fama, solo un corazón ardiente y ojos muy abiertos ante la cruda realidad. Paulo, ya acostumbrado al dolor, no prometió seguridad, prometía un propósito. No estaba vendiendo una fe cómoda, sino una misión con riesgos reales. E incluso con la amenaza de una constante persecución religiosa, Timoteo no retrocedió. Estaba temblando, sí, pero él no se rindió, porque aquí es donde la llamada se separa de la curiosidad, cuando los riesgos aumentan y aún así te quedas. Timoteo decidió quedarse y esa decisión transformó su miedo en madurez. Huir de ciudad en ciudad, esconderse en cuevas, cambiar nombres en registros secretos. Esta era la nueva rutina. No había tiempo para la estabilidad, solo para el avance del evangelio. Cada paso fue observado, cada palabra escuchada por espías. Timoteo empezó a comprender que la misión cristiana no es para quienes quieren aplausos, sino para quienes soportan el silencio de la persecución. Y cuando aprendes a caminar sin la aprobación humana, estás listo para escuchar la aprobación divina. Lo que para muchos sería el final, para Timoteo fue solo el comienzo. Ver sangre en los callejones de Listra no borró su fe, la fortaleció. El dolor no lo ahuyentó, sino que lo moldeó. La persecución no lo silenció, le enseñó a discernir, porque cualquiera que entre en el campo de la guerra espiritual comprende que el verdadero discipulado es costoso, y aunque todo pendiera de un hilo, Timoteo ya lo había decidido. Si iba a vivir, que fuera con un propósito. Si vas a morir, que sea como testigo. No todos los ataques vienen con una espada. Algunos llegan con palabras susurradas, miradas torcidas y preguntas desorientadoras. Una noche lluviosa, mientras el grupo descansaba en un pueblo al borde del camino, un hombre se acercó a Timoteo. Su voz era tranquila, pero llena de veneno. ¿Realmente conoces a Paulo? ¿Te cuenta todo? ¿Realmente sabes en qué te estás metiendo? Penetró más profundamente que cualquier lanza. El hasta entonces firme joven discípulo se vio arrojado a un torbellino de dudas. La duda no es falta de fe, es terreno fértil para su maduración, pero Timoteo aún no lo sabía. Por primera vez empezó a observar a Paulo de otra manera. ¿Por qué nunca habla del pasado? ¿Está ocultando algo? ¿Y si se equivoca? Estas preguntas, mezcladas con el cansancio del viaje y el miedo constante a morir, abrieron brechas en la mente del discípulo. Y cuando entra la duda, la traición encuentra espacio. Fue entonces cuando apareció Demas. Demas no era un extraño. Fue uno de los compañeros más cercanos de Paulo. Habló maravillosamente, citó las Escrituras y oró en voz alta. Pero por dentro, su corazón ya había cambiado de lealtad. El imperio ofreció monedas. Él aceptó. Informó rutas secretas, lugares de refugio y nombres de cristianos ocultos. Timothy vio con sus propios ojos cómo la farsa se desmoronaba. Un hermano oficial se había vendido y sentí como si me hubieran golpeado en la espalda mientras oraba con los ojos cerrados. Fue entonces cuando Timoteo comprendió una verdad dura pero liberadora. El Evangelio no nos protege del dolor, nos prepara para afrontarlo. Las persecuciones aumentaron. Tuvieron que esconderse durante semanas. Las noches eran frías, el silencio ensordecedor y la sensación de ser observado era constante. Pero en medio de este caos, una discreta llama se encendió en el interior de Timoteo. La duda aún existía, pero ahora vivía con la convicción de que, si el enemigo invertía tanto, era porque el propósito era grande. Después de la traición de Demas, algo cambió en Timoteo. Dejó de idealizar a las personas y empezó a depender de Dios de forma más madura.
Se dio cuenta de que incluso los más cercanos a él podrían caer, que hasta los más espirituales pueden venderse, pero esto no cancela la llamada, simplemente lo refina. Y entre persecuciones y noches de insomnio, Timoteo empezó a comprender. No había sido llamado a seguir a los hombres, sino a cumplir un propósito divino. Y ese propósito aún guardaba oscuros secretos por revelar. La verdad tiene una forma curiosa de salir a la luz. No grita, sino que explota. En una arriesgada visita a la casa de su abuela, Timoteo recibió un paquete escondido entre las tablas del piso. Era un pergamino antiguo, con sellos romanos y símbolos que no reconoció. Cuando la abrió, su mundo empezó a desmoronarse. El nombre de su padre estaba allí, no como un simple griego, sino como un colaborador de las autoridades que habían perseguido a los cristianos, y quizás, lo peor de todo, como alguien que traicionó a sus compañeros de creencia. Esto no era solo información, fue una puñalada en el alma. ¿Cómo reconcilias tu llamado espiritual con un linaje contaminado? ¿Cómo puedes predicar la libertad sabiendo que tu propia sangre puede haber esposado a inocentes? La fe cristiana enseña sobre la gracia, pero allí, en ese momento, Timoteo solo sintió vergüenza. El joven que llevaba promesas ahora también cargaba con el peso de un pasado que nunca eligió. Y la pregunta que lo atormentaba era cruel. ¿Soy digno de todo? El descubrimiento lo sumió en un abismo de silencio. Ni siquiera Paul lo sabía todo. Timothy se alejó. Caminó solo durante días, tratando de digerir lo que había descubierto. Era como si la traición de Demas hubiera sido externa, pero esta era interna. Una traición genética, un dolor que nadie veía, pero que le carcomía las entrañas, y cuando llevas secretos en el alma, hasta el sonido de tu propia respiración parece acusar. No había multitudes, solo él y Dios. Y en el fondo esperaba que Dios no lo rechazara a él también. Pero fue en ese vacío donde empezó a nacer algo poderoso, la identidad. Timoteo se dio cuenta de que no era prisionero de sus orígenes, que el Evangelio fue solo eso, una ruptura entre el pasado y el destino. La historia bíblica está llena de hombres con pasados cuestionables que Dios usó para poner el mundo patas arriba. Y si Dios lo había llamado sabiendo todo, entonces era porque el linaje no definía el propósito. Fue la obediencia la que dio forma al legado. Timoteo regresó, todavía con dudas, pero con otros ojos. Ahora entendía que llevar un secreto oculto no lo hacía indigno, lo hacía peligroso para el enemigo, porque quien se enfrenta a su propio abismo y no se rinde, se vuelve imbatible. No sabía quién más guardaba secretos ni qué más saldría a la luz. Pero sabía una cosa: si Dios lo eligió, fue porque incluso los defectos de su linaje podían ser utilizados como parte de la misión. Y la mayor revelación estaba aún por llegar. Los días en Roma eran oscuros. El olor a muerte flotaba en cada esquina y las mazmorras estaban más concurridas que los templos. Paul, ahora prisionero, sabía que se le estaba acabando el tiempo. Las cadenas en sus muñecas no solo ataban su cuerpo, llevaban el peso de una misión casi completada. E incluso al borde de la ejecución, su mayor deseo no era la libertad. Estaba dejando un legado, y el nombre que resonó con más fuerza en sus oraciones fue Timoteo. Timothy llegó a la celda con los ojos llorosos y el corazón apesadumbrado. Paul era anciano, pero sus ojos aún brillaban con ese fuego sagrado. Después de algunas palabras, silencios e intercambio de recuerdos, el apóstol hizo lo impensable. Entregó a Timoteo un pequeño manuscrito cuidadosamente doblado. No es todo lo que podría decir en voz alta, pero ahora necesitas saberlo. El joven sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué habría ahí? ¿Más secretos familiares? ¿Verdades sobre su origen? ¿O algo aún más grande? Dentro del manuscrito, pistas, metáforas, acertijos, oraciones incompletas. Paulo, como buen mentor, no daba respuestas fáciles.
Preferí dejar preguntas que condujeran a la verdad. Habló de un eslabón roto, de un linaje redimido, de una misión que solo pueden realizar quienes han superado su propia vergüenza. Era como si cada línea fuera un mapa, pero el destino todavía estaba oculto. Timoteo ahora tenía entre manos no solo un misterio, sino también una responsabilidad. «No esperen a estar listos», dijo Pablo. «Nunca lo serás, pero eso no importa. Dios no te llamó porque eres fuerte, sino porque estás disponible». Estas palabras se quedaron grabadas en la mente de Timothy. La tutoría espiritual estaba llegando a su fin, pero dejó combustible eterno ardiendo en su espíritu. Incluso con lágrimas en los ojos, lo supo. El discipulado había llegado a su momento más profundo. Ahora ya no era solo el aprendiz, era el portador de la misión. Unos días después, Paul fue ejecutado. La noticia corrió por los callejones como una hoja afilada. Timothy cayó de rodillas, no solo por tristeza, sino por peso. Comenzó un nuevo capítulo, sin Pablo, sin seguridad, sin garantías, pero con una llamada aún más clara. Sabía que el Evangelio no podía detenerse allí, y aún sin todas las respuestas, con el miedo en el pecho y un acertijo en las manos, decidió, seguiría adelante. Porque la muerte de Pablo no fue el final, fue el comienzo de algo mucho más grande. Con la muerte de Paul, la oscuridad pareció ganar impulso. Timoteo se había convertido en un símbolo, un objetivo y una amenaza. Muchos veían ahora al joven discípulo como el heredero del liderazgo, pero también como el portador de algo que se suponía que no debía saber. El manuscrito dejado por Pablo no era solo un enigma espiritual, era una clave que en las manos equivocadas podría arruinar el movimiento cristiano. Y había gente dispuesta a matar para evitar que la verdad saliera a la luz. Timothy empezó a notar figuras que lo seguían, mensajes dejados debajo de las puertas, conversaciones interrumpidas cuando él se acercaba. Lo que antes era una misión, ahora se convirtió en supervivencia. Algunos líderes lo criticaron. Hay demasiada información entre líneas en la carta de Pablo. Tengan cuidado con quien la lee. La paranoia no era una fantasía. Las conspiraciones eran reales. Involucraban a líderes religiosos, autoridades romanas e incluso falsos hermanos infiltrados. La fe cristiana estaba bajo asedio y él en el centro de todo. Una noche, mientras intentaba descansar en Éfeso, alguien irrumpió en su alojamiento. No robaron nada, simplemente buscaron. Buscaban algo específico, el pergamino. Fue allí donde Timoteo comprendió. La persecución no era solo espiritual, sino política. Su nombre estaba en listas negras y su cabeza tenía precio. La misión cristiana ahora le exigía actuar con más astucia que nunca. Era como caminar entre espadas invisibles, donde cualquier paso en falso significaría el fin, no solo de él, sino del mensaje que llevaba. Pero el miedo no lo paralizó. Al contrario, lo empujó. Porque en el fondo Timoteo lo sabía. Cuando el infierno se mueve con tanta furia, es porque el cielo está a punto de irrumpir en gloria. Comenzó a revisar las pistas dejadas por Pablo, conectando nombres, eventos y lugares. Algunas revelaciones lo sorprendieron. Personas en las que confiaba estaban involucradas. Los lugares considerados seguros eran en realidad trampas. El discipulado había terminado. Ahora era la guerra. No con armas humanas, sino con valentía y discernimiento. Con la sombra de la muerte sobre él, Timoteo tuvo que tomar la decisión más difícil: huir o continuar, abandonar el legado o cargar con la carga. Y aún sin entenderlo todo, aún con el corazón apesadumbrado y los ojos cansados, optó por continuar. Porque cuando Dios te confía algo, no importa quién intente detenerte, importa quién te apoye. Y mientras el mundo tramaba su caída, el cielo preparaba su ascenso. Pero antes de la luz, llegaría la noche más oscura.
Cuando todo a su alrededor se derrumba, el mayor terremoto ocurre en el interior. Timoteo, ahora agotado por la persecución y la soledad de su llamado, comenzó a enfrentar una guerra que ninguna espada podría ganar, la guerra contra sí mismo. ¿Fui demasiado lejos? ¿Paul tenía razón? ¿Y si todo esto es una ilusión? Las preguntas que antes venían del exterior, ahora resonaban desde el interior. Y cuando la crisis de fe se mezcla con la crisis de identidad, incluso los más fuertes se sienten frágiles. Lo que más me dolía no era el miedo a la muerte, sino el miedo a luchar por algo equivocado. En medio del caos, Timoteo comenzó a cuestionarlo todo. Su linaje contaminado, el peso del discipulado e incluso si era digno del legado de Pablo. Ya no era el chico curioso de Listra, pero tampoco sabía exactamente en quién se había convertido. Aquí es donde muchos se dan por vencidos. Cuando el llamado espiritual se convierte en silencio, cuando Dios parece silencioso, cuando las promesas se convierten en presagios. Durante este tiempo, Timoteo se aisló, necesitaba escuchar algo, cualquier cosa. Fue allí donde empezó a escribir. No cartas a las iglesias, sino confesiones personales, oraciones desesperadas, gritos escritos en tinta. Es en este punto cuando demuestras quién eres realmente, cuando nadie te aplaude, cuando no hay multitudes ni focos, solo el eco de tu alma preguntando, ¿vale la pena? Y fue precisamente allí, en el silencio, donde encontró de nuevo la voz de Dios. No como un trueno, sino como un aliento. Dios no le respondió con explicaciones, sino con presencia. Poco a poco, Timoteo recordó las palabras de Pablo: «No menosprecies el don que hay en ti», y comprendió que su misión no dependía de sangre noble, de la aceptación de los demás, ni de la comprensión total. Solo dependía de una elección diaria, continuar. Eso es la fe cristiana. Un edificio entre los escombros, una antorcha en la niebla, y aunque resultó herido, decidió volver a la guerra, no por la victoria, sino por el propósito divino. El Timoteo que salió de esta crisis no fue el mismo que entró. Ya no necesitaba certeza para tener fe, ya no busqué aprobación para continuar. Estaba más tranquilo, más firme, más peligroso para la oscuridad. Entendió que su identidad no estaba en su origen, sino en su obediencia. Ese miedo no es el fin de la fe, sino el entorno donde madura. Y ese verdadero discipulado comienza cuando eliges ser fiel incluso sin comprender, porque ahora la misión era suya. Y ahora, dime, ¿cuántas veces has pensado en rendirte porque pensabas que no eras lo suficientemente bueno? ¿Que tu pasado te condenó? ¿Que tu fe era demasiado débil? Pensó Timoteo. Se sentía asustado, avergonzado, cansado, pero no se detuvo. Porque al final del día, Dios no elige a los más preparados, elige a los más dispuestos. ¿Qué pasa si tu vida no es un error, sino una estrategia divina esperando ser cumplida? ¿Qué pasa si incluso las heridas que escondes son parte de un plan mayor? Timoteo aprendió esto de la manera más difícil, y su misión pasó de generación en generación hasta llegar a mí, y ahora sobre ti. ¿Qué harás con el llamado que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Vas a huir o vas a responder? ¿Vas a enterrar el regalo o lo vas a encender incluso con miedo? No espere el escenario perfecto, nunca llega. Empieza con lo que tienes, justo donde estás, porque si eres fiel en lo poco, Dios te usará en lo mucho. Quizás estés experimentando tu propia crisis de identidad. Quizás sea entre culturas, presiones, dudas o dolor, pero escuche con atención. El propósito sigue en pie, y quien porta una verdadera vocación puede incluso caer, pero no se queda en el suelo. Si esta historia te habló, si algo en tu interior te despertó, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Hay mucho más por venir, y estaré aquí para recordarte. Tú también puedes ser como Timoteo, un discípulo forjado por el dolor, pero guiado por un propósito eterno.